nueva sangre en el Consejo de Medellín, jóvenes empoderándose, hablando de la cosa política, tratando de sacar nuestra ciudad, nuestro pensamiento, ese orgullo paisa adelante. Y hay que trabajar con ellos, hay que hacerles difusión, tenerlos como aliados, hacer esa transición de muchos adultos, empezar a bajar a ellos, a los jóvenes, que son los que en última instancia quedarán trabajando para todos nosotros cuando ya estemos mucho más grandes. Y hablo de esto porque el concejal Andrés Tobón pues viene trabajando desde la cosa política desde hace algún tiempo y lo quise invitar, quería escucharlo. Andrés, ¿cómo va? Bien, Nacho, contento de estar aquí a conversar un ratico. Hoy no vamos a hablar con el concejal, hoy vamos a hablar con Andrés Tobón. Mejor. Andrés, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 34 años. Es que usted está muy joven. Estoy pelado todavía. ¿Y por qué le gustó la política? Me gustó mucho la política casi que por accidente. Yo estudié ciencias políticas y la gente cree que cuando uno estudia eso quiere dedicarse a la política. Yo cuando estudié eso tenía en la cabeza una idea totalmente diferente. Yo quería dedicarme a la academia y de hecho yo fui profe, investigador de AFIT mucho tiempo, luego en USAID, estuve dedicado a eso. Pero en el camino de la investigación y demás desde la universidad, nos tocó un procesito por allá en el que contrataron a AFIT para una consultoría, para una alcaldía, una gobernación, no te voy a decir cuál para no enredar la pita, y en el resultado de la investigación daba algo que al que contrató no le gustó, y el que contrató pidió cambiarlo, solamente porque lo había contratado. Ajustemelo al gusto mío. Exactamente. No tiene sentido. Como que no, esto tiene que salir así, yo contraté a la universidad para que diga esto, y eso a mí me despertó como la preocupación, si esta gente que está allá en lo político, que supuestamente son dignos, buenos, contratan a una universidad como AFIT para supuestamente escucharlos, y al final les importa muy poquito, entonces, ¿quiénes están gobernando? Yo ahí fue que me empecé a como interesar, no a meterme como político, sino ojalá encontrar algún político que sí le interese lo que tengamos para decir los técnicos, los académicos, y me fui metiendo y me enamoré de esta vaina. ¿Usted en dónde estudió? Yo estudié en el San Carlos del colegio, allí en Belén. Buen colegio, San Carlos, chévere. San Carlos de la Salle, sí. Que allá estuvo mi papá un tiempo, mi papá lo echaron de allá por necio, o se graduó un tío ¿Usted no allá. era tan necio? No, yo no era necio, Bueno. yo era medio nerdito en el colegio. Y después estudié en EAFIT. En EAFIT. En EAFIT estuve casi toda la carrera becado, la universidad muy bonita conmigo, hombre. Y entonces llegan en EAFIT. ¿Estuvo becado? Mucha ¿Por parte qué? de la ¿Por carrera. mazo? ¿Por buen estudiante? Dos cosas se mezclaron, y es que mi papá se quebró cuando yo estaba en segundo semestre, y cuando fui a entrar tercero, pues no se pagó el semestre. No se pagó y me llamaron de la universidad, pues, Sí. que éramos 5 estudiantes de ciencias políticas, éramos Sí, muy muy poquitos. poquitos. Entonces me llamó el jefe de carrera, Adolfo Eslava, que hoy es decano en la Sí, señor, universidad. lo conozco, sí. Y me llamó, me citó a la oficina y yo le digo, no, profe, lo que pasa es que no tengo cómo estudiar, pues no es problema suyo, pues, es problema de nosotros. Yo no había levantado la mano, yo no había dicho nada. Y Adolfo buscó al vicerrector en ese momento, Julio, y no sé qué le habrá dicho y lo convenció, y me dieron un crédito condonable, y con el crédito condonable hice la carrera completa. Lo condonable era que tenía que sacar un cierto puntaje, pues, unos ciertos números en los grados, y me fue bien. ¿Y después de este proceso educativo ha hecho alguna maestría, alguna especialización? Yo hice una maestría en estudios humanísticos. Sí. Porque como te digo, mi primera visión de todo mi mundo profesional está dirigida 100% A la educación. a la academia. A la academia, Y dentro de la academia pues todo el tema educativo, profesoral. Y mi tesis de maestría fue sobre construcción de confianza y crimen organizado. Un tema que siempre trabajé desde que era muy pelado en la universidad y que fue lo que al final me terminó vinculando en el sector público por la rama de la seguridad, por ejemplo. Y usted sale de la universidad, le tocó ese proceso de hacer esa investigación, ese contrato que le hicieron a la Universidad de AFIT, pero usted sale en la Universidad de AFIT y ya estaba compuesto, porque uno dice, buscando hojas de vida de politólogos, pues eso es como raro. Eso es raro, eso es raro. Lo que pasa es que tengo la historia muy cercana, porque esta politóloga de la familia estudió porque le gustaba la carrera diplomática. Quería, o consular, ella que le gustaba estar en una embajada, quería entrar. Pues ya se dio cuenta pues que eso era muy limitado. Entonces uno dice, uy, menos mal, estudió Derecho. No, yo sí quería esa vaina, porque te voy a contar más rápidamente incluso, yo quería estudiar filosofía. Es que usted definitivamente sí tiene la vena educativa. Yo tenía esa línea.
y digamos que en diferentes discusiones con la familia y todo, terminé allá en EAFIT y escogí EAFIT porque esa carrera de ciencias políticas parecía en el pensum una carrera de filosofía política más que de ciencias políticas. Qué bien. Entonces me enamoré de ese tema, pues, y tuve profesores muy queridos que todavía ¿Y recuerdo usted con terminó mucho agrado. la carrera y ya tenía trabajo o qué pasó? Allá mismo en la universidad, yo empecé a dar clase en EAFIT faltando 2 semestres para graduarme, acompañando profesores como María Rocío Arango, que hoy es decana también en la universidad, Sí. de cursos de filosofía política, cursos de movimientos sociales, que me gustaba mucho, Sí. me gustaba mucho. ¿Y cuándo se aparece entonces Federico Gutiérrez en su vida o cómo fue ese proceso? Ve, justo cuando pasó esa investigación, porque mientras yo daba clases, investigaciones, consultorías, en AFI teníamos un espacio que se llamaba La Pecera, que hoy se llama Centro de Análisis Político, ya tiene un nombre más bonito. Sí. Antes era La Pecera, un salón con ventanas y todo el mundo nos veía cuando pasaba por ahí, que ahí habíamos varios que nos gustaba el cuento de investigación y demás. Cuando pasó eso, que yo estaba en esa vaina, en el Centro de Análisis Político, yo me decepcioné mucho y dije, ojalá existiera algún político, alguien que sí le interesara lo que tengan que decir los técnicos, los que se dedican a estudiar. Y pues yo no conocía a nadie porque yo nunca fui parte del mundo de lo político. O sea, mi relación más cercana con el mundo de lo político había sido que alguna vez que fue Mocus a la universidad, me paré a escuchar a Mocus. Y más tarde llegó Germán Vargas y me quedé escuchando a Germán Vargas, ¿cierto? Eso es lo más cercano que tenía porque no era como algo que yo tuviera como vocación, pero Federico, ¿eso fue qué? 2013, 2014, Federico había acabado de perder la alcaldía contra Aníbal Gaviria. Sí. Y después de perder la alcaldía contra Aníbal Gaviria, que Federico era del partido de la U, Federico quedó como el político más importante de ese partido en Medellín. Y la decisión de Federico fue renunciar. Y ese hecho de renunciar como de independencia, yo quiero mi propio camino, fue el que me dijo, este man me parece interesante, y le escribió un correo. Busqué en internet Federico Gutiérrez, apareció un correo, en la página de él escribió un correo. Me llamó Andrés Tobón, sé de esto, sé de seguridad, sé de capital social, a la orden. Me respondió a los 15 minutos. En ese momento estaba más desparchado. Sí, él me sí, dice sí. que no, que él responde todos los correos. Estaba más desparchado. Estaba más desparchado. Y al otro día me reuní con él en la oficina. Y desde ese día empecé como a acompañarlo. Él me invitaba a reuniones con gremios, que para que escuchara, que tomara nota, me mandaba documentos para leer. Yo me salí de la universidad, creo que fue en el 2014, entonces lo de FICO fue antes, fui a trabajar con USAID. Sí. USAID estaba acompañando todo ese cuento de preparémonos para la paz de la gobernación de Antioquia, entonces yo estuve ahí acompañando a USAID para poder recoger plática. Entonces yo daba clase, yo estaba metido con USAID para poder ahorrar muchísimo de los contratos que en ese momento tenía desde el sector investigativo y académico para poder dedicarme en 2015 a hacer campaña con FICO. O sea, yo ya había tomado la decisión. Y efectivamente en 2014, cerrando, renuncié a USAID, renuncié a la universidad incluso porque no iba a tener tiempo en mi pensamiento para dar clases y le llegué a la oficina FICO en enero. Óigame, pero es una pregunta que se hace todo el mundo. Y entonces usted, ¿qué vivía cuando toma? Pues porque uno necesita un ingresito, ¿sí o no? Uno necesita un salario de la universidad, de USAID. Sí, claro. ¿La campaña ya le empezó a pagar usted un sueldo y ya empezó a vivir? Durante 2015 no. No, yo de verdad me dediqué todo 2014. Yo daba por lo menos 7 cursos en diferentes universidades. Sí. Yo estaba metido con USAID, no, yo hice de todo para poder ahorrar. Ah, ok. Y en 2015, con eso fue que me pude dedicar a la campaña todo el año, pero la campaña de FICO en el momento, pues por amor a Dios, éramos un montón de pelados, gente con ganas nomás, pero plata no había realmente. Había una ventaja, yo en ese momento vivía con mis papás, entonces era muchísimo más fácil. Pero claramente fue así, ¿cierto? Ahorre para programarse. Yo les llegué a FICO en enero y me decía, ¿usted de verdad se vino así y renunció? Sí, tranquilo, que yo me resuelvo. ¿Cómo fue ese año de trabajo? ¿Cómo le fue? Fue muy bacano, fue muy bacano. Yo inicié como con unas tareas muy programáticas, ¿cierto? De recoja lo que dicen los gremios, estudie, empiece a construir el plan de gobierno. Y en el camino, cuando se decide que íbamos a tener una lista del Consejo, FICO me pidió que fuera el coordinador de la lista del Consejo. Entonces yo coordiné a los candidatos al Consejo de Creemos en ese primer momento,
que era coordinarlos, pues coordinar las campañas, coordinar lo administrativo de las campañas, los recorridos juntos, el discurso programático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque éramos un montón también de pelados que por primera vez estábamos participando en eso. En ese momento eran candidatos, pues quedaron Daniela Maturana y Daniel Carvalho, Sí. por creemos en ese momento. Pero candidatos era Alejandro Evedud, que hoy es concejal, Sí. Mateo González, que hoy es secretario de Movilidad. Había varios ahí que hoy son secretarios, por ejemplo. Y con todos ellos yo trabajaba todo el tiempo permanentemente y pues me enamoré todavía mucho más del sector público, pero nunca se me pasó por la cabeza que yo fuera a terminar siendo uno de los políticos dentro del sector público. Y cuénteme eso, entonces nos fuimos, ganaron, Ganamos. ¿y qué pasó? Qué Ganamos. felicidad, me imagino. Sí, no, pues Sí, yo claro. todavía tengo las imágenes de Margarita y Fico y todo el cuento ahí, la gritería afuera de la casa de ellos. Ganan esa primera alcaldía, una cantidad de jóvenes. Eso fue así tal cual. Imagínate que el día de elecciones nosotros estábamos pendientes, yo sabes que coordinando el Comité de Control Electoral. Yo no me imaginé que desde que yo coordiné ese comité me iba a condenar a coordinar el Comité Nacional de la Presidencia de Fico en ese tema. Sí. En ese momento que éramos un montón de pelados que no teníamos ni idea de L14, L26, cómo funcionaba eso, lo coordiné. Faltando, ¿qué? 5:45 de la tarde, que ya estaban entregándose resultados, se empezó a recortar la distancia entre el candidato del Centro Democrático y Federico. Sí. Y me dicen, váyase para Plaza Mayor, y me voy yo para Plaza Mayor en un taxi, como con 3 pelados. Y apenas vamos llegando a Plaza, escuché yo, reporte 60%, y ya la distancia porcentual era irrevocable. Yo ya sabía que después de eso era imposible que se volteara, y me largué a llorar. Me largué a llorar, entré allá a Plaza Mayor contento a revisar los temas y me volví para la sede. Y apenas llegué a la sede me encontré con Fico de frente y se pudo llorar también. Fue un momento muy, muy bacano, ¿cierto? Porque de verdad fue mucho esfuerzo. Sí, sí, sí. Y hubo momentos de la campaña en donde nosotros estábamos seguros que íbamos a perder. ¿Y qué más podíamos hacer sino seguir en la calle, seguir hablando, seguir repartiendo volantes? Oiga, cuéntele una cosa a la gente que nos está escuchando y viendo por nuestras diferentes redes. Esa noche es de celebración, esa noche es de mucha alegría. Al otro día o a los 2 días ahí mismo es reunión de todo el grupo y hermano, venga, necesito que usted me ayude aquí, usted, o cómo es ese proceso al otro día. Al otro día, pues no puede descansar porque qué cansancio. Sí, sí, además Qué que ese día es cansancio. muy duro, ese Qué cansancio. domingo es demasiado largo para usted. Demasiado, arranca muy temprano, termina Sí. muy tarde, es complejo. Entonces, digamos que para no decir mentiras, uno sí puede descansar la semanita. Cálmese que venimos a más de una campaña muy larga, porque la campaña de Fico no fue de 3 meses. La campaña de Fico fue muy larga, estuvimos todo un año dándole muy duro a la calle. Sí. A la semana, vengan que ese plan de gobierno no se va a ejecutar solo. Vengan que ese plan de gobierno tiene que convertirse en cosas también. Y eso implicaba un montón de conversaciones de quién va a estar en tal parte, quién va a ser el que lidere este proyecto, este programa. Andrés, ¿usted dónde se ve? ¿Y usted en qué se veía? Yo le dije, yo quiero ser subsecretario de Gobierno Local y Convivencia. Ajá. Y me dijo, ¿qué? ¿De verdad? Yo, sí, señor, de verdad. ¿Por qué? Porque ese es el espacio donde están los inspectores de policía, los comisarios de familia. Y me decía, ¿de verdad quieres eso? Y yo estoy convencido de que quiero eso. Porque ese es lo más cercano que tiene la gente al gobierno, a la alcaldía en la calle. Sí. Y yo quiero hacer que eso funcione. Y me dijo, seguro, seguro. No le da miedo quemarse, es un espacio muy complejo para la gente tan joven, no me da miedo quemarme. Y me dio la confianza. Me dio la confianza, estuve ahí, tengo una relación con los comisarios y con los inspectores, los quiero como un berraco, lo que esta gente hace en la calle es muy valioso, Sí. muy, muy valioso. Falta más reconocimiento ¿Y también. cuánto tiempo estuvo usted en ese cargo? Poquito. Yo estuve en ese cargo completo, lo que pasa es que los últimos 4 meses fueron compartidos como 1 año y 4 meses. Los Y últimos ahí 4 meses yo fui subsecretario y secretario de Seguridad. Sí, por eso, sí. Ya Ahí me usted salta encargaron. a la Secretaría de Exactamente. Seguridad, que Exactamente. recuerdo haberlo tenido entrevistado y nos cogió la noche en varias oportunidades. Exactamente. Yo de Y ese secretario salto duré fue muy duro. Yo duré casi 3 años de secretario de Seguridad. ¿Y cómo le fue? ¿Le dio susto al principio? Porque es una responsabilidad y una cantidad de personas que uno maneja y ese tema. Y sobre todo porque ustedes estaban con una intención muy fuerte de desbaratar todas estas bandas, dar golpes muy certeros y desarticular esa delincuencia que había en Medellín. Miedo no. Yo, gracias a mis papás, nunca he sido miedoso.
no me criaron con miedo. Entonces miedo yo nunca tuve siendo secretario de seguridad, para serte honesto, pero sí era un espacio muy complejo, además para un pelado joven. Yo llegué de secretario a los 26 años. Muy joven, sí. Muy joven. De hecho, cuando Fico me dijo, yo le dije, seguro, yo soy un pelado, eso es problema mío y no suyo, me respondió Fico. Entonces, cuando uno le dan la confianza, digamos de esta manera, porque yo tenía el conocimiento técnico, o sea, yo sé mucho de seguridad ciudadana, en ese momento sabía mucho ya, es decir, yo no aprendí de seguridad ciudadana siendo secretario, yo era experto y hablaba con mucha gente sobre este tema en todo el país, incluso sobre Policía Nacional, sobre crimen organizado, pero pasar de la experticia a la operación implicaba tener unas articulaciones más allá de la alcaldía de Medellín. Ese trabajo suyo era casi 24/7. Por supuesto. Ese trabajo de ser secretario de seguridad ¿terminó cansado usted o no? Cansado, pero muy satisfecho, para serte muy honesto. Sí, obviamente, los resultados pues se ven, están en cifras, pero hablo desde la persona, o sea, satisfecho sí, porque los resultados y muchos cabecillas y muchos mandos, pero desgastante. Sí, Nacho, pero yo te soy muy honesto, pues yo disfruto demasiado el desgaste en lo público. Ah, beba. Para que todo es mentira. Entonces, ¿qué pasó cuando Federico terminó su mandato? ¿Usted a qué se dedicó? Ah, bueno. Ahí sí, entonces a usted le gusta el estrés, pero resulta que después venían otros 4 años sin estrés, ¿o qué? No, lo que pasa ahí es más difícil. Se acaba la alcaldía de Federico Gutiérrez y a mí me recomiendan unos oficiales de la policía que me vaya del país un tiempo. Y me lo recomiendan por temas de seguridad, Sí. ¿cierto? No porque no, digamos, fueran capaces de mantener mi seguridad, sino porque ya creían que iba a aumentar mucho el riesgo ante la no exposición pública, ¿cierto? Sí. Que como ya habíamos logrado tanto contra estos tipos y les habíamos dado tan duro, que ellos temían que el hecho de que no me hubiera pasado nada tenía que ver con que era secretario. Okay. Es que para evitar cualquier cosa de riesgo real me fuera del país. Y yo estuve por fuera del país. Yo me fui para Portland, yo estuve en Oregon, Sí. estuve por allá en la punta de Estados Unidos, donde no hay relación de ningún tipo con ninguna estructura criminal de Colombia. Ese fue el motivo, digamos, de ese ¿Y espacio. allá qué se fue a hacer? ¿A estudiar? Sí, o...? me fui a estudiar inglés, digamos, a volver a estar en este tema, pero la realidad es que fui a enfriarme. ¿Y cuánto tiempo estuvo por fuera? Yo me volví en octubre. Ah, casi un año. Casi un año por fuera. El plan era quedarme más, la intención era luego irme para España a estudiar en el Instituto de Empresa un MBA, de hecho ya me había presentado, tenía todo listo, pero agarró la pandemia. A mí me agarró la pandemia en Estados Unidos. Me agarró la pandemia allá arriba en Oregon. ¿Y qué le tocó quedarse allá? Me tocó quedarme allá porque, claro, las clases en Madrid arrancaban como en septiembre. ¿En la EAE? ¿Iba a estudiar en EAE o En la EIA? IE, en el Instituto de Empresa. Ah, ok, listo. En el Instituto de Empresa. Arrancaban en septiembre, uno tenía que estar desde agosto. Y pues nada, estaba cerrado. Supuestamente podían ir los estudiantes, pero para encerrarse en una ¿Y casa usted en Madrid. vivía de sus ahorros? Sí, señor. En ese momento Y- me estaba comiendo todos los días la liquidación. Y entonces, ¿cuándo lo vuelve a estresar usted, Federico? Voy para la presidencia, venga a Bueno, eso ayudarme. fue más tarde, porque yo en octubre me devolví para Colombia. Yo llegué a Medellín y estuve en Medellín 2 semanas. Sí. Porque me llamaron del Ministerio del Interior, en ese momento estaba de viceministro Daniel Palacio, Sí. me llama que me necesitaba de asesor, yo no estaba seguro, pero me llamó el general Vargas, que era, ya estaba en camino a ser director de la policía, a decirme, lo necesitan de asesor y, listo, mi general, si usted me necesita ya, vamos para allá. Y se fue para Bogotá. Me fui para Bogotá, estuve como asesor del ministerio, ¿Le gustó? como 3 meses, y luego fui director de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. ¿Y le gustó? No me gustó. ¿Por qué? No me gustó. Te voy a decir 2 motivos. Uno, porque yo siento que la vocación que tiene muchos ministerios, sobre todo los que son más cerquita del Congreso de la República, de cara como a buscar que los proyectos salgan y demás, me parece que está muy mezclada con la política, como para que haya de verdad un respeto técnico por las decisiones que hay que tomar en seguridad. Entonces, claro, yo que tengo una formación técnica en seguridad, que no me gusta mezclar lo político con la seguridad, porque eso es lo que ha matado la historia de soluciones de seguridad en este país, estaba en un espacio que todo el tiempo era preocupado que porque el senador tal, que porque el congresista tal pedía que
se revisara una estación de policía de tal barrio, de tal municipio, que pedía que un parque de tal parte, y yo, venga, yo no voy a priorizar las tareas del FONSECON, que es el Fondo de Seguridad Ciudadana Nacional, ni las tareas tampoco de la dirección, en virtud de esto. Y me lo respetaban, ¿cierto? Porque yo fui con la condición de ser técnico, pero termina siendo muy desgastante, porque yo tenía en la oficina, en trabajo, filas de congresistas que iban a pedir de todo, y unos que no tienen esa formación ni esa manera de hacer política, que te lo digo la verdad, que me estorba esa manera de hacer política. Y en ese momento nos llamó Fico, entonces, ¿cuándo nos lanzamos o qué? Entonces ahí ya Fico vuelve y lo retoma usted. Exactamente. Porque usted de ese anillo o de los cercanos a Federico Gutiérrez, de ese primer entorno, que tienen toda la confianza y son los leales a la causa de Federico. Hemos estado juntos ya 11 años. Entonces, 11 años vuelve usted para la campaña presidencial. Ahí fue cuando Fico me pidió, yo pasé del ministerio. Yo fui del Banco Interamericano de Desarrollo, yo pasé del ministerio al BID. Ah, ¿sí? Sí, que me estaban ahí. ¿El BID en dónde? ¿Sede de Colombia o sede de fuera? No, sede de Colombia. Muy bien. Sede de Colombia como asesor de seguridad para América Latina. Ahí estuvimos acompañando el tema de transformación de Policía Nacional. Y de ahí fue que me hizo renunciar Fico. Yo estaba en el BID cuando Fico me pide que lo acompañe como gerente electoral de la campaña. ¿Y cómo le fue? ¿Duro? También. Muy duro. Metida en otro candelero de esos que a usted le gusta. Muy duro, claro. Eso sí fue por todo el país, recorriendo todo lo que había que recorrer para garantizar que no se robaran las elecciones. No ganaron. No ganamos. Quedaron entonces. ¿Y ahí qué pasa? Se terminó ganamos. Y entonces en ese momento ya estaba decidido, vamos entonces para la alcaldía. Tengo entendido que no, que lo de la alcaldía se resolvió unos meses después. Así es. ¿Y entonces qué pasó con su vida? ¿Qué se quedó usted otra vez en el aire? Pues mira, yo estuve en el aire en estos temas como un par de mesecitos, tampoco fue mucho. Estuve 1 o 2 meses, yo creo, máximo. Resulta que para ese entonces, en Medellín, pues ya teníamos el fenómeno de la alcaldía pasada, que yo ya me había vuelto opositor muy fuerte, porque yo arranqué como opositor técnico de Quintero por allá en enero de 2020. Sí, sí, usted... Porque yo sabía quién era y yo arranqué como opositor técnico. Pero en esa oposición técnica uno va avanzando y se vuelve una oposición mucho más política, ¿cierto? O politécnica, como me gusta a mí llamarla. Toda la razón, sí. Y resulta que cuando ya estamos aquí otra vez en Medellín, ya estaba más cerquita la carrera a la alcaldía y un montón de políticos de Medellín empezaron a decir que eran los candidatos de Fico, que ellos eran la gente que quería seguir la trayectoria de Fico para ganarle a Quintero y no eran del equipo. Pues no eran de Creemos ni nada semejante. Ahí pasaron 2 cosas, una cantidad de estas personas, como usted lo dice, y también empieza otra gran acción de parte de la sociedad, es decir, Fico, láncese. Sí, claro, por lo supuesto. terminan él lanzando la misma sociedad y no él. Exactamente, exactamente. Entonces, como para darle un aire a que eso se decidiera, yo arranqué mi camino como precandidato a la alcaldía con la intención de, primero, que nadie hablara en nombre del movimiento que no representaba, ¿cierto? Pero también, venga, es que Queremos también tiene gente que representa esto, que conoce la ciudad, que ha trabajado por la ciudad, que es de este equipo, y vamos a darle. Cuando Fico ya toma la decisión de vamos a lanzar, que te soy muy honesto, yo era de los que le decía láncese, porque esto está complejo, yo veo muchos movimientos muy malucos de esta gente que hoy gobierna para quedarse en el poder. Él decide lanzarse y cuando él decide lanzarse tomamos la decisión de que yo me lanzara al consejo. ¿Y le gustó esa decisión o usted prefería estar allá en la Alpujarra, pues ya en el edificio de la alcaldía? Uno está donde lo necesitan. ¿Pero cómo ha sido su experiencia en el consejo? Me ha gustado, me ha gustado. Pero ha sido un consejo más bien tranquilo porque básicamente es un consejo de gobierno al 100%. Es un consejo que tiene una tarea que no es fácil. La primera tarea, que era la del primer año, era hacer que otra vez fuera valioso para Medellín. Yo recibí un consejo, Nacho, en el que nadie confiaba. Teníamos unos niveles de confianza del 30%, lo más bajo que ha tenido la historia del Consejo de Medellín. Entonces había que volver a hacer que el Consejo fuera un espacio en el que la gente mirara, que antes además ni se miraba. Entonces que ahorita que lo están mirando, que miraran y vieran que había gente buena y que estaba discutiendo temas importantes de ciudad. Logramos entregarlo en niveles de confianza en 2019. O sea, lo volvimos a poner en niveles 2019 y yo creo que eso va a seguir subiendo. Pero teníamos otra tarea muy importante el año pasado, que era la tarea de acompañar la alcaldía en esa depuración, de poner la casa en orden, porque el Consejo no solamente tiene la tarea de hacer el debate, sino que nosotros que además conocemos la administración pública, que sabemos cómo funciona, es también la tarea de acompañar a los secretarios. Secretario, yo veo que eso está por acá, debería ir por acá, en espacios determinados, en la búsqueda de soluciones técnicas. Yo estuve, por ejemplo, muy metido
en la búsqueda de la solución técnica para poder pagar las compensaciones adicionales en el metro ligero del 80. Andrés Tobón, ya me queda pues un minuto. ¿Y a usted sí tiene tiempo para la vida personal? Ve, hombre, la ¿Usted vida está personal. casado, no casado? ¿Usted todavía es soltero? Yo sigo siendo soltero, yo sigo siendo soltero. Y a la orden, o no tan A la orden, por supuesto. también. Bienvenida, eso es muy bueno. Es duro. No, a la orden, yo vivo solo hace mucho tiempo ya. Pero el trabajo se lo traga fuertemente. El trabajo me traga y yo creo que la principal razón por la que me traga es que yo no diferencio mi vida laboral de mi vida personal, porque yo de verdad amo mucho lo que hago. Yo no siento una diferencia. Querían que escucharan esta historia de vida de Andrés Tobón. Desde que inició, casi no puede pagar su universidad, pero la universidad lo apoyó. Y todo este tiempo que lleva en política, trabajando por nuestra ciudad. No le gusta Bogotá, no le gusta por allá, como lo decía ahora. Quiere trabajar aquí, quiere seguir dándole. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a vos, Nacho, por el espacio siempre.